Ok, ¿me escuchan bien? Sí, hola. Bueno, sigues solito, Alma, Robert. Eso, yo y mi soledad, ya sabe. Es mejor cholo que mal acompañado. Solo, solín, solito, ¿no? Dirían por ahí. Sí. Ok, bueno, vamos a empezar. No nos va a ganar el tiempo. Ok, Ok. primero, sigue siendo la semana 12, ¿sale? Ay, me emocioné. La semana 12, acá tienes ay, se me fue el nombre. Ay, la información, ¿sale? Estamos viendo lo que es el derecho mexicano en el siglo XIX. Ya vimos un poquito de la estructura jurídica a fines del siglo XVIII. Ahí tienen la presentación. Lo que es, por ejemplo, que me preguntabas de lo que eran los gobernadores, los corregidores y los alcaldes mayores, están en el texto de PDF que está acá de la Nueva España, la Administración de Justicia, en el ocaso del régimen colonial, ¿sale? No está muy largo el PDF, ahí trae un poco de explicación sobre estas tres figuras, ¿sale? Bien, ¿qué nos toca ahorita? Vamos a ver un poquito de disposiciones constitucionales, lo que fueron decretos, reglamentos y constituciones, ¿sí? Yo me enfoqué al siglo XIX y ahí mismo vamos a ubicar lo que son las leyes de reforma, ¿sale? Si nos da tiempo, le damos inicio a lo que es el origen del derecho administrativo y si no, si lo dejamos para el lunes, ¿va? Sí, Ok, sí. Sin bueno. miedo al éxito, usted dele. ¿Mandé? Sin miedo al éxito. Ok. No, no es miedo al éxito, es el miedo a ya no tener voz. Ok. Una Halls. Ya no tengo, ya nada más tengo los mentitos, pero he comido tantos mentitos que me duele el estómago. No, no, las Halls son buenas porque te mantienen la garganta húmeda y con eso vivas. Ujú. Sí, pero sabes que como las uso cada vez que ando en el camión, porque luego con la alergia empiezo a toser y a estornudar, y ven a pensar que estoy dichosa, me las acabo bien rápido. Oh, Pero ya. bueno, sí, 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 no, vamos a ello. Entonces, disposiciones constitucionales, sí, por ahí las constituciones como te decía, me ubiqué en lo que fue las del siglo XIX, ¿vale? Dejé afuera lo que fue, por ejemplo, la constitución de la monarquía, de la monarquía española, esa no la vamos a ver. Bien, aquí estamos hablando ya de siglo XIX, de 1801 a 1901, más o menos, ¿sale? Profesora, Mandé. denme 2 minutos en lo que me cambio de salón. Ok, Voy para allá arriba. sale, sale. Bueno, gracias. Sí, Bueno, ok. Hola, Dana. Hola, hola. Ok, bueno. Ya no va a estar tan solito, Roberto. Ya van a ser compañeros. es Edgar. Ay, perdón. Es que ahorita sube Roberto. Ok, chicos, bueno. A ustedes no les pude avisar porque al licenciado le surgió una audiencia hoy temprano. Y hasta ayer me dijo en la noche, ¿me vas a suplir? Y yo así de, ah, bueno, ¿vale? Pero ya no me dio tiempo de entre las mil cosas que tenía yo que hacer hoy, dije, o las hago o no las hago, les doy clase o no les doy clase, ¿sale? Entonces, me disculpa que yo no les pude avisar que no iba yo a estar presencial, ¿sale? Pero ya. Sí, no se preocupe, Miss. Ok, bueno.
Le comentaba a su compañero, en lo que sube, que tienen aquí lo que son ya los materiales en la semana 12, tienen ahí los PDFs, ¿ok? Danita, ¿te acuerdas que vimos, por ejemplo, lo de la estructura jurídica, ¿no? Ahí tienen un PDF donde les hace mención de lo que son los gobernadores, los alcaldes mayores y los corregidores, ¿va? Bien. Sí, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que son disposiciones constitucionales, leyes de reforma y, si nos da tiempo, lo que es el origen del derecho administrativo. Más enfocado a México, ¿va? Bien. Ok. Dejen hago chiquito esto, porque si no, no me veo. Ahí está. Ok, aquí nada más tomé las constituciones del siglo XIX, de 1801 a 1901, ¿va? Por ejemplo, la primera de estas fue la Constitución del 24, de 1824. Era una constitución que nació con un corte liberal. Ya en esta se estableció lo que fue la forma de gobierno republicana, representativa y popular. También algo importante de esta constitución es que ya se dividió el poder, ¿sale? O sea, se hizo la división de poderes, esta cuestión tripartita de legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Acuérdense que todavía en lo que era la época de la colonia, de esta cuestión del mando de los españoles, de la corona española, era el que tenía todas las funciones, ¿sale? Era el legislador, era el juez, era el soberano y tenía millones de cosas él, ¿va? Ok. Ahora, aquí ya en esta constitución se establece esta división de poderes. Otra cuestión importante de lo que la constitución del 24 es precisamente que se dividió la república en 19 estados y 5 territorios, ¿ok? Se dio ya esta división territorial. Cada uno de estos estados tendría ya esta como facultad de elegir su propio gobierno, o sea, interno, y su congreso, ¿ok? El Poder Judicial iba a estar a cargo de lo que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Okay? Bien, ¿qué más? Después saltamos a la Constitución de 1836, ¿sale? 12 años después, más o menos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí ya es una constitución donde los centralistas se impusieron. Dijeron acá mis chicharrones truenan y entonces hicieron su constitución, ¿vale? Obviamente para que esta pudiera entrar en vigor, se eliminó la de 1824. ¿Vale? A esta constitución se le conoce como las 7 leyes, ¿de acuerdo? Nos dice que el país fue dividido en departamentos, ya no en estados, ¿ok? Hubo como esta nueva estructuración de lo que era el país. Acá cambiamos a lo que fue un sistema gubernativo que era republicano, representativo y popular. Se da otra división dentro de lo que es el poder, ¿vale? Hablamos de lo que es ya el poder ejecutivo, legislativo, que estaba compuesto por lo que actualmente conocemos, que son las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. Bien. De esta, de 1836, vamos a brincar hasta el acta constitutiva y de reforma de 1847. Tiene esta que ver con el contexto de la guerra con los Estados Unidos entre 1846 y 1848, ¿vale? ¿Qué ocurre acá? El país decide nuevamente volver a lo que era el sistema federal
que se había establecido previamente en la Constitución de 1824, ¿vale? Ya aquí encontramos lo que es una Constitución federal y nace esta genialidad que no me acuerdo cómo se llama el autor, del amparo, ¿ok? Surge el amparo como un procedimiento judicial para el control de la constitucionalidad, ¿ok? Recuerden que México fue el primer país que tuvo esta figura, ¿vale? Fue así como el boom de aquella época, el que fue el amparo, ¿vale? Ok. Bien. Del 1847 contamos los años de historia, ¿sale? Vamos a 1857. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta constitución? Pues era de corte liberal. Aquí si se fijan vamos de conservadores a liberales, de me gusta, no me gusta, lo pongo, lo quito, ¿ok? Bien. ¿Qué tiene de importante esta constitución? Ya no es la religión católica la oficial, ¿sale? Los liberales tenían como esta ideología, pues de ser libre, ¿no? De que ya no tenemos que ser todos católicos, porque así lo manda una persona, ¿no? Ya hay como esta libertad de culto, por así decirlo, ¿ok? Obviamente esto molestó a los conservadores, pero en su enojo proclamaron las 5 leyes derogatorias y establecieron un gobierno paralelo, ¿sale? O sea, había 2 gobiernos acá, los liberales y los conservadores. Tenía como forma de gobierno, o establecía esta constitución, un sistema democrático y federal, ¿ok? ¿Qué más? Los estados, acuérdense que regresamos un poquito a lo que fue la división territorial de 1824, ¿ok? Entonces, acá ya son declarados los estados como libres y soberanos. Y de nuevo se reconoce la división de poderes tripartitas, ¿sale? Ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿ok? Bien. Y vamos a saltar a de 1800, ¿qué les dije? Recuérdenmelo, 57. A 1917, ¿sale? Esta constitución es la que nos rige actualmente. De esta ya no, obviamente ya no hay otras. Lo único que se ha hecho con esta constitución ha sido reformar, derogar, abrogar, reformar y todo, ¿no? Pero sigue conservando su estructura original, ¿va? Bien. Esta constitución surge después de lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Como podríamos llamarlo así, el segundo movimiento más grande que hubo en México, ¿no? Después de lo que fue la independencia, ¿sale? ¿Por qué es una constitución tan importante? Porque se anexan por primera vez derechos sociales, ¿ok? Es como el wow de esta constitución, ¿ok? Bien. Nace como una reforma a la de 1857, ¿sale? Todas las demandas que el pueblo tuvo y dieron origen a la Revolución Mexicana quedaron plasmadas en esta constitución, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante. Y es una constitución bastante bonita, bastante, ¿cómo les diré? Entendible, ¿sale? Ay, bien. ¿Qué otra cosa tiene de importante esta constitución de 1917? Bueno, la inclusión sí, de derechos del hombre, ¿sale? Acuérdense que todos estos nacen muchos años antes con lo que fue la Declaración Universal del Hombre de Francia, ¿va? Todo lo que fue la Revolución Francesa.
Em, ya les había mencionado los famosos derechos sociales. Otra cosa importante es que por primera vez en la historia se decreta lo que es la no reelección, ¿ok? Que este es un principio muy, pero muy importante. ¿Se acuerdan quién fue el presidente que más duró en el poder en México? No. Sí, Porfirio Díaz, no. Exactamente. El buen Porfirio Díaz. ¿Cuántos años estuvo en el poder? ¿Te acuerdas, Ana? 27. ¿Mandé? 27 fueron, ¿no? No, más. 30, ¿no? 31, si mal no estoy, creo. Imagínense 30 años en el poder. Híjole, más que un rey, yo creo, ¿no? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque no existía este principio de la no reelección. Entonces, él solito decía, sigo, y se siguió. ¿Ok? Hasta que, bueno, los cuestiones de los movimientos, pues lo exiliaron, ¿no? Creo que lo exiliaron a Veracruz y después ahí a Francia y ahí murió, si mal no recuerdo. ¿Ok? Su pecado, en mi opinión, en la mía nada más, su gran pecado fue ambicionar tantos años el poder, porque hizo muchas cosas por México, que también tuvo sus descalabros, ¿no? Prefirió mucho a la clase adinerada, pero digo, en un país con tantos problemas, pues obviamente buscas el beneficio, ¿sale? Si él a lo mejor hubiera, digamos, visto un poco más por la clase más baja, pues entonces tal vez le hubieran perdonado tantos años en el poder, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Esta constitución también ratifica lo que es la soberanía y la organización federal. De nuevo, se vuelve a instaurar lo que es la libertad de culto, la libertad de expresión. Nace la enseñanza laica y gratuita, que en nuestra época no tiene nada de laica ni de gratuita, si ustedes lo quieren ver así. Y se expresan en esta constitución también lo que son garantías individuales, ¿ok? No solo los derechos del hombre, sino también las garantías individuales del mismo. De nuevo se enfatiza lo que es la división de poder, ¿sí? Entonces, es como lo más bonito de nuestra actual constitución, ¿sí? ¿Ya cuántos años tiene? 1917. Híjole, hasta 1927 va a cumplir 100 años, ¿no? Le faltan 10. Pero imagínense, 100 años vigente, pues nos da a entender que está bien estructurada, es una constitución bastante funcional, ¿ok? Por ahí tiene casi ciento y cacho de reformas, pero el texto original sigue siendo la base, ¿de acuerdo? Bien. Okay. Bien, hasta acá con las constituciones. ¿Alguna duda, comentario, queja? Ok, gracias. Ahora, bien, después de lo que son las constituciones, vamos a checar lo que son los decretos. Acá dos subtemas, decretos y leyes de reforma. ¿Por qué? Algunos decretos después terminan siendo leyes. ¿Vale? ¿Sí, sí se acuerdan de esa parte? Ok, si no, pues ya. Bien. ¿Qué? Mande. ¿No? Ok, bien. Ok. Digamos que los primeros decretos o los del siglo XIX que tienen como más importancia, ¿vale? Lo vamos a encontrar ya en la segunda mitad, ¿sale? Hablamos de 1859. Aquí ya estaba don Benito Juárez. Este señor lo que hizo una vez que llegó al poder es que expidió este famosísimo paquete legislativo que se conoce hoy como las famosas leyes de reforma. ¿Qué era lo primordial de estas leyes que él
impulso, pues fue la separación de la iglesia y el Estado, ¿sale? Él dijo, a ver, cada quien con sus cosas, no nos vamos a estar metiendo ni peleando, ¿va? Entonces, hizo esta separación, ya la iglesia no tenía poder sobre el Estado. Vamos a verlo en cuestión económica, cuestión patrimonial, ¿no? Digamos que ya todo pasaba al Estado, ¿sale? Entonces hizo esta separación. ¿Qué más? Uno de estos decretos fue, por ejemplo, ley, fue la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, fue en el 59, 1859. También contemplaba lo que era la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos o la famosísima ley Lerdo, que a lo mejor la estudiaron cuando eran chiquitos. Se da un cambio totalmente radical. Quiere decir que los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea que ya no quedaban a manos del clero. Ustedes saben que hay algunas, ¿cómo les diré? Pues no, cofradías no son, órdenes religiosas que tienen muchos bienes inmuebles, ¿sale? Mucho patrimonio, ¿ok? Eso, pues obviamente a don Benito Juárez no le pareció, porque se supone que el hombre de Dios tiene que ser humilde, ¿va? Y entonces, ¿qué dijo? Ok, te voy a dejar que ocupes los inmuebles, los espacios, pero no son tuyos, son míos, míos y míos, ¿ok? Un ejemplo de ello lo podemos encontrar, si lo quieren ver, con, por ejemplo, si conocen la iglesia de San Francisco, allá en Puebla, sobre el Boulevard 5 de Mayo. ¿La ubican o no? Donde llevas a bendecir los carros, ¿no? Exactamente. Bueno, está la iglesia, que es la iglesia de San Francisco, porque está dedicada al Beato San Francisco, Y ¿sí? así, Francisco de Aparición. Al Beato Francisco, no me acuerdo. Y eso que estudié ahí, imagínense. es de San Francisco de Asís. Ese San Francisco de Asís, sí, de Aparición, no, de Asís. Pero, Ujú. ¿quién está encargada de esa iglesia, de ese convento? Bueno, no convento, ya no, ya de esa iglesia, los franciscanos, ¿vale? Entonces, ellos pueden ocupar la iglesia, pero no es suya. Por ejemplo, cuando han visto que ponen la feria y millones de cosas, y luego la escuela que está juntito, la París, es escuela Ajá, Centro Escolar de París. hace sus posadas, millones de cosas. Como el Ujú. inmueble no es suyo, le tienen que pedir permiso al ayuntamiento. Entonces al ayuntamiento le dice, va, te lo presto. ¿Qué día? No, pues el 16 de diciembre bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 8 del otro día, para que ponga, haga el espectáculo y quite, ¿sale? A eso es lo que y vino a hacer esta ley, ¿sale? Ya los bienes son del Estado, pero sí te los presto, pero no te los puedes quedar, ¿ok? Bien. Después, aquí sí hay que agradecerle al señor Benito Juárez el matrimonio civil, ¿vale? Pero antes acuérdense que todo era religioso. Entonces, se da esta ley del matrimonio civil, por ahí del 23 de junio de 1859. Dice que el matrimonio religioso pierde validez oficial, ¿va? Obvio, al pelearse con la iglesia, pues todo lo echa para abajo, ¿no? Y establece al matrimonio como un contrato civil con el Estado, ¿ok? ¿Qué más? Después da otra ley o expide otra ley, que es la Ley Orgánica del Registro Civil. Dice que el registro del estado civil de las personas ya quedaba a cargo de empleados del gobierno y no de la iglesia. Se declararon los nacimientos y las defunciones como un contrato civil con el Estado, ¿sale? Aquí viene, digamos, uno de los primeros decretos, ¿sale? Nace precisamente de esta y es el complemento, ¿ok? Que nos dice que se van a secularizar todos los cementerios y campos santos de la República, ¿vale? Entonces, tenemos la ley
orgánica del registro civil y su complemento es este decreto, ¿ok? De los cementerios y los campos, ¿ok? Bien. Después, da otra ley. Si se fijan, casi todos tienen que ver en contra de la iglesia, pero bueno, el señor Benito Juárez. Sale esta ley de exclaustración de monjas y fraules, ¿sí? Lo que hizo fue que prohibió la existencia de claustros o conventos. Los clausuró, ¿vale? Ustedes saben que algunas órdenes religiosas eran como muy, híjole, demandantes, por así decirlo, y entonces exigían que pues todos aquellos que ingresaban vivieran ahí, ¿sale? No podían ver a sus familiares ni nada. Sin embargo, algo que sí pedían era que las familias donaran inmuebles a la orden religiosa, ¿vale? Ya saben, en esa época todas aquellas mujeres, por ejemplo, que ya pasaban de los 20 años y estaban casadas, pues terminaban siendo monjas. O aquellas que decía mi abuelita, que comieron el pastel antes de la fiesta, pues también terminaban siendo monjas, ¿no? Y la mayoría de familias, pues bastante acomodadas. Era como el pago, ¿no? Porque la voy a tener aquí toda su vida por su pecado, pues entonces algo me tienes que dejar, ¿ok? Bien. ¿Qué más? La ley sobre la libertad de culto. Esto le permitió a cada persona practicar y elegir el culto que quisiera, con plena libertad. Lo mismo prohibió la realización de ceremonias que estuviesen fuera de las iglesias o de los templos. ¿Ok? No sé si se acuerdan la famosa guerra cristera. ¿La ubican? ¿Tiene más o menos idea detrás? ¿Cómo dijo, profesora? La famosa guerra cristera. Así se le llamaba. Yo no había escuchado de eso. No, es cuando el Estado decide perseguir a todos los católicos en México, no nada más en un solo territorio, no digo en un solo estado, sino en todos, ¿vale? Fue, pues, ¿mandé? ¿Y eso a qué se debió, profe? Precisamente la problemática que siempre ha tenido, ver quién tiene más poder, si la iglesia o el gobierno, ¿sale? Ujú. ¿Y qué tiempo duró esa cacería? Ahorita se las ubico bien. Fue, eso ya fue más hacia hacia nuestra época. Acá si se fijan está hablando de 1860. Esta guerra cristera se da entre 1926 y 1929, ¿ok? Básicamente fue el enfrentamiento entre lo que es el gobierno, o lo que era el gobierno mexicano en esa época, y todo lo que eran los militantes religiosos, ¿vale? Pero digamos que pues algunos pues de sus orígenes lo encontraríamos acá, y se acuerdan que en una de las constituciones manifestaba precisamente esta libertad de culto, ¿sale? Y la prohibición como de andarlo propagando, o sea, de que te obligaran a ser católico, ¿ok? Entonces, digamos que se fue así como asentando y asentando y asentando hasta que finalmente, eh, pues, explotó, ¿sale? Si mal no recuerdo, fue cuando estaba Plutarco Elías Calles en el poder, ¿vale? Lo que quería era eliminar el sacerdocio, ¿vale? Quería eliminar todo lo que eran las órdenes religiosas, ¿ok? Pero bueno, desde 1860 ya estaba como esta cuestión de todos son libres de profesar la religión que quieran. Ya no vamos a ser católicos porque mi mamá es católica, mi abuelita es católica, mi bisabuela era católica, ¿ok?
Bien. No sé, ustedes a lo mejor son católicos porque sus familias son católicas, ¿no? Como que heredamos la religión. No, yo soy teólogo, yo soy libre. Tienes esa libertad, Yo ¿cierto? sí, sí, yo Si soy. si viviéramos en, por ejemplo, en los países musulmanes, ¿qué pasaría si fueras ateo o libre pensador? No, 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 yo creo que me excomulgan y me hacen en carnitas. Exactamente. No, no comen carne, acuérdate. Bueno, no, pero me echan a los leones. Sí, sí, eso sí. Ok. Entonces, bueno, nosotros gozamos de, de este privilegio. Ok. Diría mi hijo, ¿cuál privilegio, mamá? Si me haces rezar en las noches y persinarme. Pero bueno. No, 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 qué martirio, pobrecito de. Ay, que ni exageré, ¿eh? Que ni Ay, exageré. cómo no. Una rezada, su angelito de la guarda, que ya imagino cómo lo ve cada noche, así como de, ay, caramba, me van a regañar por ti. Sí, No, pero está bueno, bien, está bien. mandé. Está bien que le tema a alguien, porque si no, ahí sí va a ser una oveja descarriada. Sí, imagínate ya preadolescente, pues alguien le tiene que jalar las orejas, ya que la mamá ya va a pasar a segundo plano, pero bueno. Ok. Sí. ¿Qué pasó? Em, Se dan todas estas leyes de reforma, algunas de ellas con sus respectivos reglamentos, y como ya vimos el reglamento que complementaba lo que era esta parte de los cementerios y el registro civil, eh, se dan o se expiden dos decretos, ¿vale? Tenían que ver con lo que era la famosísima reforma de la relación que tenía la iglesia con el Estado. El primero de ellos fue el decreto de 1861, que como ya vimos, tenía que ver con las religiosas y los religiosos, ¿ok? Con las monjas y los padrecitos, los frailes, como se les quieran llamar, que vivían en estos claustros, ¿ok? Acuérdense, el convento es una cosa, el convento, pues la monjita va, viene, sale, hace sus compras, andan en sus coches, ¿sí? Porque tienen sus cochecitos. En el claustro era de llegas y es la última vez que te veo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, se hace este decreto precisamente para como darles, digamos así, cierta libertad, ¿no? Que al final del día fueron clausurados, pero después trataron como de mediarlo, ¿no? Ok. El otro decreto que se dio fue también en 1861 y acá se secularizaban los hospitales y los establecimientos de beneficencia, ¿vale? Ah, ok. Ya tengo hambre. Disculpen, ¿vale? Ok. ¿Qué más pasa acá? Eh, si se fijan es para quitarle todo a la iglesia también, ¿vale? Entonces, casi siempre lo que eran los hospitales y todas estas cuestiones de la beneficencia estaban llevadas o las llevaban a cabo lo que eran las órdenes religiosas, ¿sí? Actualmente todavía hay hospitales con tinte religioso. Por ejemplo, el de es la Beneficencia Española, si mal no recuerdo. Sí, el que Eh, está ahí en la 19 sur, 19 norte y 10 poniente. ok, no me sé las calles, pero sí está por ahí. Sí, ¿Vale? no, frente de Tony, almacén Tony. Ándale, enfrentito del Tony. Eh, Ujú. las que te atienden las enfermeras son monjitas, ¿ok? Hay otro hospital que es donde nació mi hijo el grande, también está ahí por Casa Aguayo, si mal no recuerdo. También es de tinte religioso, sale cuando nació mi hijo, cada hora entraban a rezar. Está bien, pero ya déjeme dormir, ¿sale? Entonces, Ujú. todavía hay algunos hospitales que tienen este tinte religioso, ¿no? Y obvio, también hay hospitales que son totalmente, digamos, mm,
libres, ¿ok? Que casi todos ya lo son, ¿no? Pero bueno. Y la famosa beneficencia, ¿no? Han escuchado de Cáritas, por ejemplo, Casa del Sol, ¿sí? Hay algunos otros que dan beneficencia, ¿sale? O que son así como cuestiones de caridad, ¿no? Entonces, ya no están tan regidos por las órdenes religiosas, por la iglesia, pero sí algunas son como de las sociedades civiles, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Ahora, esos serían constituciones, leyes, decretos y reglamentos. Acá yo nada más les puse uno, ¿sale? Que fue el primero, ¿sale? Es del año de 1846, estábamos, ya saben, en guerra con Estados Unidos, y el entonces secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, el famosísimo José María Lafragua, logró que el presidente de la República en ese entonces, que era José Mariano Salas, pusiera en ejecución lo que fue el primer reglamento del Archivo General y Público de la Nación. Este tenía pues como sus bases en lo que eran las ordenanzas del Archivo General de la Secretaría de Cámara del Virreinato, ¿ok? O sea, lo heredaron, pero nada más lo fueron ajustando, ¿sí? Una de sus primeras o sus principales diferencias que tuvo este reglamento fue el de reconocer al servicio público, ¿vale? ¿Qué quería decir con esto? Que este archivo iba a servir para todas las personas, todos los particulares que tuvieran interés en algún documento para afianzar sus derechos u otros asuntos, ¿vale? O sea, iba a ser, digamos, como abierto al público, ¿ok? Entonces, ese sería como el primer reglamento que tuvimos, ¿no? Desde 1846. Ya si ustedes quieren conocer algún otro, pues nada más le teclean ahí en San Google y les va a salir en la página del gobierno los millones de reglamentos que tenemos, ¿ok? Bien. Ok, ¿saben ustedes lo que es una ley, un reglamento y un decreto? ¿Con qué se comen? ¿Con qué no se comen? ¿Mm? ¿No? ¿Las diferencias o...? Más o menos, ¿qué es cada una? Ok, una ley son normas que están para lo general, digamos, para una demarcación en específica o para todo el territorio nacional. Y un reglamento es interno. Ajá. Eso sería como, no sé, como mi definición más o menos. Ok. ¿Y el decreto? El decreto es igual para todo. Ajá, el decreto es para la nación, digamos, para el Estado mexicano completo. Ok. Bien, bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿Sí el decreto aquí puede ser tanto a nivel federal como a nivel estatal. No es necesariamente que un decreto sea federal. Ujú. Sí. Bueno, acá les puse los tres, ¿sale? El decreto, como decían ustedes, chicos, es una resolución escrita de carácter normativo que va a ser expedida por el titular del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades legislativas o expedida por el Poder Legislativo, ¿ok? Más, menos cosas. El reglamento es esta norma o conjunto de normas jurídicas que pueden ser de carácter abstracto e impersonal y van a ser expedidas por el Ejecutivo. Aquí va a ser uso de una facultad propia y el objetivo del mismo es facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el legislativo, ¿vale? Y por último, la ley, como bien decían, es esta norma jurídica que es dictada por el legislador, ¿vale?
quiere decir que es un precepto establecido por la autoridad competente y en la misma hay un mandato o una prohibición, ¿sale? Tiene que ir de acuerdo con la justicia y si nosotros la incumplimos, pues nos hacemos acreedores a una sanción, ¿de acuerdo? Ok. Bien, chicos, hasta acá alguna duda, comentario, queja, lo que ustedes quieran. No, Ok. Bueno, denme un segundito. Esta presentación la tienen, ¿sale? Está chiquitita y como les digo, aquí abordamos lo que fueron las disposiciones constitucionales, que eran las constituciones del siglo XIX, ¿sale? Empezamos con la de 1824, terminamos con la de 1917, que ya estamos hacia nosotros. La importancia de esa ley de 1917, también las famosísimas leyes de reforma, que son las que nos da el buen señor Juárez, bueno, el presidente Benito Juárez, que todas tienen tintes de la separación de la iglesia con el Estado, ¿ok? ¿Sale? Y bueno, reglamentos y decretos. Acuérdense que casi todas las leyes, casi todas, tienen su reglamento, ¿ok? Entonces, es como para que le demos una mayor interpretación, por así decirlo, si ustedes lo quieren ver, ¿no? O como nos dice acá, que sea una norma jurídica ya más abstracta y mucho más impersonal, ¿sale? Tal cual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el reglamento de tránsito, ¿lo han leído? Sí, Ok, qué es lo que te marca o qué es lo que te establece el reglamento de tránsito? pues simplemente lo que es todo, lo que es el hacia el peatón, los derechos que tiene el peatón y las prohibiciones que tienes como límites de velocidad, no debes de invadir la zona peatonal, pasarte los altos, que no debes de ir haciendo otra cosa si no es que manejar, por ejemplo, el uso de celulares, el que tienes que conducir con el cinturón de seguridad puesto, no tienes que exceder el límite de velocidad, las faltas de precauciones, los abanderamientos, o sea, todo lo que se refiere a lo que es vialidad. Ok, perfecto, ¿vale? Entonces, son como una extensión, ¿vale? Así tal cual. ¿Bien? Ok, chicos. Bueno. Estoy pensando. Ok, ¿qué saben del derecho administrativo? ¿Vale? ¿Con qué se come? Bueno, ¿Para qué sirve? ¿Dónde el se derecho aplica? administrativo, pues es Ajá, el el que se derecho encarga administrativo. simplemente de la normatividad dentro de lo que son instancias jurídicas, ya se llámese secretarías, es el que te dice cómo se establecen las cosas y cómo se van a hacer, ¿no? Y que únicamente se aplica hacia las secretarías. De cualquier índole. Nadie sabe chino. Ujú. Básicamente se ocupa de lo que es la organización, ¿qué será? El funcionamiento, de lo que son los poderes y los deberes de la administración pública. ¿Vale? Tal cual, ¿no? Ok. ¿Creen que sea muy viejo el derecho administrativo? ¿Cómo? ¿Será muy viejo o es de reciente creación? ¿Será única y exclusivamente mexicano o ya estaba desde griegos, romanos, persas? No, yo digo que sí es viejo. ¿Por qué? Porque pues al final del día está conformado para administrar, para tener un control. Entonces los griegos, romanos y todos ellos, pues a pesar de todo, tenían un control y tenían una cadena de mando. Entonces eso es lo que lo regulaba, yo creo. Ujú. Sí, sí, estás bien, sí. Ok. Pues esto era desde que estaban los romanos, ¿no?
Ajá. Desde los romanos y los griegos, ¿no? Que fueron como las dos civilizaciones más fructíferas. Más pesada. Ajá. Ok. Bueno, les pregunto porque ya no nos da tiempo así verlo completo, pero el siguiente subtemita tiene que ver con los orígenes del derecho administrativo, ¿sale? No sé si ustedes ya llevaron derecho administrativo. Bueno, Roberto obvio no, pero No, Dana y... sí. ¿ya? ¿Sí yo llevaste administrativo? De derecho constitucional y administrativo. Oh, muy bien. Entonces ya tienen más o menos como la... La noción. exactamente. Ok. Entonces nada más me voy a enfocar con ustedes a los orígenes, ¿sale? Bien. Ok. Ok. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase el lunes? Acá les puse, tienen un PDF, se los estoy compartiendo. Sí, tienen acá en la semana 12 un PDF sobre el derecho administrativo mexicano, ¿sale? Y este enlace que dice historia es una presentación, ¿sale? No es mía, es de alguien más, ¿sale? La vamos a checar porque viene como más resumido, ¿ok? Viene así bien especificado por años, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, hasta acá me quedo. Continuamos el lunes, vamos a iniciar con el derecho administrativo y vamos también a ver lo que es el amparo. ¿Vale? Ok, gracias. Ok, chicos. Los, los escucho al ratito. Sí, está bien. Dale, chicos, vayan a comer. Gracias. Adiós.